Continuamos en el living, recibimos a Jimena Pardo, ella es licenciada en Economía con especialidad en Seguridad Social. Estaremos hablando sobre esta posición que se dio dentro del Frente Amplio. Ella es vocera de Frente Amplistas por el no al plebiscito de la Seguridad Social y queremos conocer sus argumentos. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer. Por favor, un placer. Bueno, en un principio me parece que es importante también dejar en claro un poco lo que veníamos hablando antes de estar al aire, que si bien ustedes tienen diferencias con esta reforma de la seguridad social, consideran que el camino del plebiscito no es el más adecuado y entender el porqué, ¿no? Claro, exactamente. En el marco de la libertad de acción que resolvió el Frente Amplio, aclarar que nosotros en realidad somos un grupo de personas que veníamos estudiando el tema y que tenemos una posición común y unánime, igual que el Frente Amplio, en que la reforma del gobierno tiene problemas. En particular el tema de la edad 65, casi sin excepciones, es un problema. Y hay otros problemas del sistema que hay que solucionar. Por ejemplo, el acceso a la jubilación, probablemente para un gran número de trabajadores, que hoy 1 de cada 3 va a llegar a 70 años sin ni siquiera 15 años de trabajo, y muchos de esos podrían quedar sin atención. Y eso ni la reforma del gobierno ni la papeleta lo solucionan. Entonces hay problemas que ya estaban, problemas que originó la reforma del gobierno, y lo que no hay es una discrepancia de que hay que atender lo que la papeleta pretende atender. El tema es que nosotros lo que tratamos de argumentar en el documento es que justamente por problemas de redacción y de diseño de la papeleta no lo consigue. ¿Por qué? Y también avanzamos sobre cuáles podrían ser las alternativas. Que la alternativa para nosotros es claramente en términos legales, entre otras cosas porque las reglas únicas no atienden bien a la diversidad que tiene el mercado de trabajo. Y entonces eso requiere una flexibilidad, requiere ir cambiando las herramientas en la medida en que pasa el tiempo, adaptándose a la realidad. Y si uno fija una regla única en la Constitución, que está básicamente pensada para un hombre que trabajaba en una fábrica con un trabajo formal, bueno, no contempla bien, exacto, no contempla bien condiciones que son muy dinámicas. Y al mismo tiempo hay como dentro de esa heterogeneidad que mencionabas del mundo laboral, también hay problemas que también son heterogéneos y está dentro de ese marco heterogéneo. Entonces son realmente complicaciones muy, muy diversas. Exacto, tú hoy tenés trabajadores que llegan a 60 años con 30 años de trabajo, como plantea la papeleta, y tenés la mitad de los trabajadores que no llegan a 60 años con 30 años de aporte, por lo cual esa promesa de 60 años para ellos no se va a cumplir. ¿Y quiénes son? Son justamente los de menores ingresos y en particular las mujeres. Entonces, hay otros mecanismos probablemente mucho más adecuados para atender eso. Nosotros allí planteamos el tema de la causal adelantada, es un mecanismo, es decir, bueno, las personas de mayores ingresos podrían irse antes si quieren, en una forma mucho más transparente, pero de repente con los montos que hoy cobran a los 65. Claro. Si te querés ir antes, con un monto un poco menor. Ahora, para las personas de menores ingresos, sí, lo que hay que pensar es habilitar que se vayan antes, pero rediseñando el mecanismo de subsidio de forma de que se les asegure un mínimo o un monto un poco superior. Porque esas son las personas que hay que cuidar y los escasos recursos que al final del día siempre hay, está bueno poder destinarlos a quienes más necesitan, pero también a atender el problema de forma más efectiva, para que te queden recursos, por ejemplo, para la cobertura de personas que hoy no van a acceder a la causal. Vos bien decías, ¿no? Este archivo es mucho más allá que una negativa a lo que se está plebiscitando. Ustedes hablan de, bueno, de las consecuencias que puede tener si esto avanza y también hacen una especie de contrapropuesta. ¿Esto que está acá puede ser tomado por el grupo de técnicos que trabaja el programa del Frente Amplio como una posibilidad? Porque hay algo que yo estoy viendo que falta en la campaña y se lo he preguntado a todos los políticos que he podido, es qué pasa si esto se aprueba. La cantidad de propuestas que hacen en términos de economía, en términos de educación, un montón de cosas, pues esto es transversal totalmente, muchas de ellas tienen que rediseñarse. ¿Esto podría ser tomado por el Frente Amplio? ¿Es nosotros, la intención? o sea, lo importante aclarar acá es nosotros no somos un movimiento, no somos un grupo que va a hacer campaña, o sea, lo que somos es un grupo de personas que entiende el tema y que quiso poner arriba de la mesa argumentos. Obviamente están disponibles y son públicos, por eso lo hicimos a nivel público y disponible, para dar otra perspectiva. Ahora, ustedes señalan que si se llega a aprobar, lo que habría es una regresión en algunos derechos que ya están adquiridos. Nosotros, ¿no?, lo que estamos planteando es que vinculados con el ahorro individual y...
Eso también, pero Bien. en particular, por ejemplo, respecto a lo que es la jubilación mínima que la papeleta plantea, decir, igualemos el salario mínimo con la jubilación mínima, así logramos que suba la jubilación mínima. A ver, ahí el Frente Amplio en sus gobiernos triplicó la jubilación mínima y triplicó el salario mínimo. Eso no está en discusión, no es que no sea un objetivo compartible. Claro. El tema es que lo que nos dice la evidencia histórica es que hasta el 2004, cuando esas dos cosas iban juntas por ley, lo que nos pasaba era que los gobiernos de la época deprimían el salario mínimo para contener el gasto previsional, porque el salario mínimo se fija por decreto del Poder Ejecutivo, Sí. y eso la papeleta no lo cambia. Entonces, ¿qué pasó hasta el 2004? El salario mínimo cayó 65% en términos de poder de compra. Entonces, de nuevo, cuando eso se separó, que es cuando se crea la base de prestaciones y contribuciones, y por otras políticas y por una decisión expresa, los gobiernos del Frente Amplio se triplicó el salario mínimo y se triplicaron las pasivas mínimas, pero no porque esas dos cosas vayan juntas. Porque fueran juntos. Es más, la forma en la que está redactada la papeleta también tiene efectos de dirigir mal los recursos. Un ejemplo concreto. La papeleta dice clarito en su punto 6 que es toda jubilación y pensión que se va a igualar al salario mínimo. Esto es por prestación y no por persona. Y si eso queda en la Constitución, no es que uno con una ley puede cambiar lo que está escrito en la Constitución. Entonces, si es por prestación, que eso tiene mucho que ver con la cuantificación del costo, y por eso son 1.500 millones, ¿qué es lo que nos puede pasar, por ejemplo? Ponele que yo tengo una jubilación de 80.000 pesos de caja bancaria y otra jubilación de 19.000 pesos de BPS. Si esto se aprueba, a mí me van a dar un aumento de 3.200 pesos por la jubilación de BPS, porque es toda jubilación al mínimo. Ahora, tengo otro trabajador que tiene una única jubilación en BPS de 22.300 pesos. A ese no le voy a dar ningún aumento. O ponele que tuviera una de 21.500, le voy a dar mucho menos. Sí. Entonces, tiene también efectos... Desiguales. Exacto, por decirlo sencillo, que allí se dice efectos regresivos, estamos destinando recursos no a justamente las personas que hay que atender. No reparte equitativamente. Y bueno, y que tú decías, también esto tiene efectos que van más allá del sistema de previsión social. Obviamente los impactos que en la seguridad social hay que mirarlos en el tiempo, no se pueden mirar hoy. Porque la jubilación, o sea, yo siempre pongo este ejemplo, es mi hijo mayor y tiene 21 años, recién empezó a trabajar y cuando en el 2045 se requiera un presupuesto más de la educación, o sea, unos 4.000 millones de dólares más que hoy, mi hijo recién va a estar en la mitad de su carrera laboral. Y que seguramente no sea de los que tengan más dificultades para conseguir un trabajo, porque ha tenido de partida, un punto de partida de muchas mejores de condiciones que privilegio. otros gurises a los que tenemos que apalancar. pasa Y lo de- con- perdón, pero me quedó lo del ahorro individual. ¿En qué pasa con eso? Con lo de La AFAP? papeleta dice claramente que se elimina el ahorro individual con destino jubilatorio o con destino previsional. Nosotros allí la diferencia que tenemos es, hay que distinguir entre lo que es el ahorro individual como instrumento que permite autofinanciarse a todos nosotros una parte de nuestra jubilación, que siempre es la menor, porque lo que va a la cuenta es 1/3 del aporte personal, de quién lo administra, que en este momento son las AFAP, pero que ya claro, y que en el documento lo dice, que el Frente Amplio tiene un acuerdo unánime sobre que hay cosas a corregir allí y en particular eliminar que se administre lo que se llama sin lucro, es decir, que las empresas que lo administran no tengan como ganancia y que esa comisión no la pague el usuario. Ahora, ¿qué ventajas tiene el ahorro individual y por qué no está bueno eliminarlo? Tiene ventajas para la persona porque esa autofinanciación de la jubilación, por ejemplo, si yo tengo un fondo y fallezco y no tengo beneficiarios de pensión, perdón, No, tranquilo. lo que me pasa es que se puede heredar. O tengo acceso a la jubilación a los 65 años sin requisitos de años de trabajo solo por ese pedazo. Obviamente, si aporté muy poco va a ser bajo, pero en esta cobertura universal que entendemos que hay que tener, no es lo mismo complementar eso que decir, tengo que crear un beneficio de cero. Pero también tiene ventajas para la sociedad en su conjunto. Yo siempre pongo este ejemplo. Los sistemas como el de BPS, que son muy buenos, y por suerte el Uruguay lo conservó cuando se creó como complemento el ahorro individual, que otros países lo eliminaron, tienen mucha cobertura, pero tienen un problema y es que cuando la población envejece,
cada vez requieren más recursos públicos. Hoy, entre el BPS, Caja Militar y Caja Policial, de impuestos afectados y asistencia financiera, todos financiamos 3.000 millones de dólares más o menos, y obviamente eso va a ir creciendo. No es que eso esté mal, está perfecto, pero obviamente es un esfuerzo contributivo que después todos tenemos que enfrentar con otras necesidades que tiene la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que yo pongo de ejemplo para que se entienda esto de lo que le aporta el autofinanciamiento? Yo hoy con mis aportes contribuyo a pagarle la jubilación a mi papá. ¿Cuál es el compromiso implícito ahí? Que el día de mañana mis hijos con su aporte van a pagar la mía. Exacto. Si cada vez tenemos menos hijos y cada vez vivimos más, obviamente la parte que cada uno de nosotros tiene que pagar de los que hoy están jubilados es cada vez mayor. Entonces, el que las personas se puedan autofinanciar una parte de su jubilación tiene todo el sentido en una población que envejece. Bien. Que ese mecanismo tenga que ser administrado como hoy por la SAFAP, de ninguna manera. De hecho, porque la realidad ocurre y vamos aprendiendo, hoy nosotros entendemos que hay mucho para mejorar. ¿Y qué es lo que ha funcionado bien? Bueno, la parte de la inversión, que la plata esté, eso se ha hecho bien. ¿Qué es lo que no tiene sentido? Agrega costos reputacionales, porque a todos nos pasa. Y bueno, que si las personas van a entrar igual, haya 4 FAP que estén afiliando personas, La todas competencia del mercado. pero que no tiene sentido. Y que además agrega de nuevo, no solo costos de costos en serio, sino que costos reputacionales, porque es un tema que siempre, me vinieron a buscar y me dijeron y no sé qué. Entonces, eso se puede perfectamente cambiar ¿Y en qué conservando. figura? ¿Cómo se lo imaginan? Bueno, ahí de nuevo, en el diálogo, que acá me gusta aclarar siempre, el Frente Amplio en sus gobiernos hizo muchos diálogos y de hecho de esos diálogos salieron leyes. O sea que no es que se está planteando un diálogo porque no se va a hacer nada. No, hay un compromiso unánime del Frente Amplio en ir por determinados puntos y en particular este. Allí hay que ir a hablar a ese diálogo, qué es lo que se puede hacer. A mí me gusta plantear siempre hay distintas alternativas para que se vea que se puede hablar de varias cosas. En un extremo uno puede decir, ¿cómo puedo hacer esto, digamos, sin lucro y eliminando esos costos y conservando la parte que se hace bien? Dejo una FAP sola, dejo por ejemplo República FAP y no le cobro la comisión al afiliado. Eso tiene ventajas y tiene desventajas. Algunas desventajas podrían ser que queda una sola, que tiene un fondo grande, muy cerca del Estado. ¿Cuál es la otra opción, por ejemplo? Es decir, bueno, ¿qué es lo que se ha hecho bien? La parte de la inversión de los fondos y que allí haya distintos agentes que lo invierten, etcétera. Bueno, esa parte se separa de la anterior, que es afiliación, administración de la cuenta, cómputo del ahorro, etcétera. ¿Se entiende? Sí. Entonces, hay distintas alternativas, todas mejoran el diseño actual, eliminan problemas, bajan costos, pero no eliminan el ahorro individual como mecanismo. Claro. ¿Qué balance hacen respecto a, hoy lo planteaba Maggie, ¿no? Si esto se aprueba, este plebiscito se aprueba y avanza, ¿cuál es el panorama que ustedes avisoran? Desde el oficialismo se ha hablado de aumento de impuestos, etcétera. ¿Van en esa línea ustedes también? Es decir, ¿se van a tener que aumentar los impuestos si esto se lleva a cabo, si termina aprobándose? A ver, nosotros lo que hacemos allí es una advertencia de que hay efectos inmediatos que tienen que ver no con el sistema previsional solo, sino con los efectos que tiene sobre el resto de la economía. El Estado uruguayo necesita financiarse para enfrentar sus gastos. Esto tiene un impacto directo sobre eso, directo sobre el mercado de trabajo, directo sobre las inversiones que uno puede captar. Todo eso, obviamente, va en contra lo que Uruguay necesita para tener una sociedad mejor y para tener un estado de bienestar mejor y para tener un Estado más potente, que es que el país crezca, ¿no? O sea, incluso cuando cada vez somos menos trabajando, cada uno de nosotros tiene que producir más para abastecer poder, las demandas de una sociedad envejecida. Entonces, bueno, eso obviamente es complejo. ¿Cuánto más complejo? Bueno, no te lo podría decir a priori. Nosotros entendemos que es una dificultad importante, de nuevo, porque es algo que está quedando en la Constitución. Claro. Entonces no es algo que uno puede después cambiar con una ley. Me queda la duda con respecto al tema de la edad, porque bueno, uno de los aspectos más criticados de esta reforma de la seguridad social fue justamente aumentar a 65 la edad jubilatoria y este plebiscito lo que busca es que vuelva a los 60. ¿En qué lugar están ustedes? Y bueno, y si podría llegar a haber un intermedio, o sea, no me queda del todo Exactamente, sí. Nosotros creemos que puede llegar a haber un intermedio. El lugar que estamos es, la reforma del gobierno, nosotros entendemos que fue muy inadecuada la forma en la que eligió del aumento de la edad.
¿Por qué? Porque es un aumento de la edad casi generalizado que tiene algunas escasas excepciones. Por ejemplo, si tú perteneces a los puestos de trabajo, no el rubro, sino puestos de trabajo de construcción y rural, te podría jubilar en las mismas condiciones que hoy. Pero es una causal que incluso le permite al Poder Ejecutivo incorporar discrecionalmente. Entonces, en el extremo, si vamos teniendo gente, por ejemplo, desplazada por el cambio técnico, que a priori no podemos identificar que sea de una ocupación particular, porque yo voy a un supermercado y de repente hay una máquina que sustituye al que pesaba fruta o al que cobraba, pero a priori uno no dice es de construcción o es de rural. El cambio técnico tiene eso, es que impacta sobre cosas que hoy no sabemos cómo son. Sí. Incluso podría afectar a trabajo profesional, todas las tareas rutinarias. Entonces no es un buen diseño esa forma de excepciones. ¿Cuál sería el intermedio? Esto que yo te decía, decir, bueno, que sea una cosa además mucho más transparente con menos costos administrativos. Tú, por ejemplo, si tenés ingresos más altos, podés irte con el mismo monto que hoy, pero a los 65. ¿Te querés ir antes? Podés, por supuesto. Hay que ver, si a mí me decís, puede ser a los 60. Ahora hay que ir a ese diálogo y ver si la edad es los 60, los 62, los 61. O sea, obviamente que según su propuesta cambiaría la jubilación. Cuanto antes me voy, cobro menos. Para las personas de mayores ingresos. Bien. Para los de menores ingresos, lo que obviamente hay que asegurar es que lleguen con un monto un poco superior y que de hecho hoy esas personas, si no entran de estas excepciones, no se pueden jubilar antes de los 65. Y ahí también hay costos implícitos. Claro, pero ahí te pueden decir, bueno, mantenés la desigualdad, porque como gano menos, voy a tener que trabajar más para poderme jubilar más dignamente. Pero en realidad hoy no tiene esa posibilidad. Hoy, si por yo, eso por ejemplo, te digo, mantenés ahorros, la desigualdad. No, porque a las personas de bajos ingresos les voy a permitir llegar antes con montos mayores que no son venite antes con menos montos, digamos, ¿no? O sea, asegurando un mínimo. Hay quienes entienden que pensar en el mundo de hoy con una jubilación a los 60 está vetusto, que el mundo va hacia ahí y demás. ¿Ustedes tienen una posición de unanimidad sobre el tema? O sea, sí o sí hay que dar la posibilidad de jubilarse antes o el mundo va a jubilarse después de los 65 o 65. Yo creo que el instrumento de dar la posibilidad de jubilarse antes tiene que estar. Tú no podés, porque si no, de hecho te digo más, los países que la reforma del gobierno lo tenía, después lo tuvieron que sacar. Cuando se recurre al mecanismo de que cuando va aumentando lo que la gente vive, la propia ley establece un mecanismo para ir aumentando la edad, hay países que están retrocediendo en ese camino. ¿Por qué? Porque tenemos desafíos de sustentabilidad por el envejecimiento, pero también tenemos desafíos en el mercado de trabajo. ¿Y qué es lo que me pasa? Si una persona se queda sin trabajo a los 55, no será por la vía del sistema previsional, pero lo vamos a tener que atender, porque esas situaciones derivan en situaciones de enfermedad, en situaciones de incapacidad, entonces también hay costos implícitos en la reforma del gobierno que no están cuantificados, ¿me explico? Porque no todo el mundo va a llegar a los 65, y después, bueno, pasó ya, o sea, se creó en la ley del 2008 también lo que se llama el subsidio por inactividad compensada para las personas que muy cerca de 60 quedaban sin trabajo por la exigencia de los años de trabajo. Después también habían casos de personas con discapacidad que no llegaban a la antigüedad o que físicamente no llegan a los 65 para terminar el tiempo laboral y que también se hizo las excepciones. ¿Eso podría llevar a que el espectro de excepciones sea más grande que la regla? En el formato actual de la ley, sí. Y bueno, en el extremo podría ocurrir. Por eso entiendo que es un mecanismo que no solo es inadecuado pensando en el cambio tecnológico, sino que además es discrecional y que en el extremo podés llegar hasta tener todo el mundo yéndose igual que hoy. Entonces, la verdad es que parece poco adecuado el mecanismo de la ley y nosotros entendemos que hay que cambiarlo. ¿Cuál es el balance que hicieron te cambio un poco el marco de tema y te pregunto por lo político porque se ha hablado muchísimo, pero quiero destacar particularmente lo que dijo Óscar Andrade, que dijo que tiene errores gruesos el informe en particular. ¿Cuál es el balance que hacen respecto a las repercusiones, obviamente, pero también están pendientes a ese tipo de reclamo y ver la posibilidad de juntarse, de poder intercambiar con esos actores que se manifestaron públicamente y que quizá pueden o tienen la posibilidad de explicarle lo que están planteando allí en el documento? Mira, a mí no me corresponde y no vamos a opinar sobre las opiniones o las consideraciones. Creo que es algo que está en otro ámbito. Sí, me parece que creo que hay que
desdramatizar, digamos, son distintas opiniones, se canalizan siempre y se canalizan razonablemente, pero sí por respeto, digamos, a lo que adherimos todos en ese documento, nosotros vamos a hablar del documento y de los argumentos que están allí. Pero ¿están dispuestos a juntarse justamente a poder tener algún momento de intercambio? Por ejemplo, con Óscar Andrade, que se manifestó públicamente diciendo que tiene errores gruesos, que me parece que, más allá de lo que pueda opinar, está bueno intercambiar para ver si esos errores que él plantea... Yo la verdad que nosotros entendemos que los aportes en un tema tan complejo se hacen de esta manera. O sea, tú pones un documento con argumentos, tenés la posibilidad de explicar y nos parece que es un ámbito perfectamente donde uno puede expresar y el día de mañana tú podés llamar a otra persona y él te puede dar sus argumentos. Y además, a ver, yo quiero defender en este caso la posición del Frente Amplio de Libertad de Acción. Porque este no es un tema que se va a resolver en el Parlamento, donde sí sería necesario que el Frente Amplio tuviera una única posición. Este es un tema que va a resolver la ciudadanía, porque ya se ejerció el derecho ciudadano que establece la Constitución, y vamos a resolver todos nosotros. Entonces, entiendo que es muy bueno que se pueda dar libertad de acción y que esa libertad de acción también tenga determinadas reglas, para que la cosa sea civilizada. Entonces, yo me parece perfecto que cada uno de los que comparte que la papeleta es el camino pueda dar sus argumentos, pueda tener el mismo espacio que tenemos nosotros. Y para hacerlo de una forma sana y respetuosa, nosotros no nos vamos a expresar sobre las opiniones de otros. Sí queremos presentar nuestros argumentos para que la ciudadanía los tenga disponibles. Entiendo, pero obviamente que esto tiene una repercusión política directa, incluso también el PIT-CNT habla de ir contra la reforma del gobierno. Hay una intencionalidad política ahí. Te dejo a vos de lado porque obviamente ustedes son técnicos que están identificados con el Frente Amplio y que crean este documento. Pero un poco uniendo esto que decía Ale, me imagino, me pasa a mí como periodista que intento estar lo más informada posible y los he escuchado a todos, y le debe pasar a la gente en su casa, que no solamente vea a los políticos, porque Andrade que diga lo que quiera, pero vea técnicos, economistas y profesionales de Cuesta Duarte, ustedes, los que están a favor de la reforma del gobierno, que son todos profesionales y todos tienen miradas a veces bastante diferentes, ¿no? ¿Dónde me paro? Pues si yo escucho al académico, ¿a cuál escucho? No es como complejo para la gente. No, eso yo lo entiendo. Igual, a ver, es cierto que el mundo de hoy es complejo porque además todo el mundo demanda cada vez más información en la forma más sintética y más rápida posible. Como dicen mis hijos, no gasto clic, ¿no? Sí, claro. Ahí lo único que les puedo decir es que nosotros hicimos el esfuerzo de poner en un documento que la verdad es que tratamos que tuviera el lenguaje más sencillo posible para explicar problemas complicados. Y que es un documento delicado que solo va sobre los argumentos. Y bueno, y es lo, digamos, está a disposición. Pueden dar, obviamente. Y ustedes hacen, que también hacen dentro de lo que es el documento referencia a la caja militar. Bueno, porque ese es otro problema de la redacción de la papeleta, ¿sí? Hoy, por ejemplo, eludíamos un problema en la redacción de la papeleta, que es esta diferencia, digamos, de estimación entre que nosotros decimos un costo inicial de 1.500 millones y, por otro lado, los promotores están calculando unos 460. Eso tiene que ver con que se aduce que se puede interpretar que en vez de por prestación, es por persona, esto de la pasividad mínima, que es lo que hablábamos antes, mediante una ley interpretativa. Claramente, desde el punto de vista del derecho constitucional, nosotros entendemos que eso no es viable. Si uno no puede interpretar la Constitución con una ley que es una norma de menor rango. Y respecto al tema de la caja militar, la papeleta también establece en su redacción que se consagran como que se cristalizan beneficios de leyes anteriores. Uno de los beneficios de leyes anteriores es justamente un beneficio que creó la ley del gobierno para las viudas de jubilados militares y actuales militares que están en un régimen sin reforma, que aclaro, son la mitad de los activos de hoy en la caja militar, que conservan lo que se llama el aguinaldo, que no lo tiene ningún otro pasivo en Uruguay. Bueno, eso obviamente en el marco de la redacción que tiene la papeleta quedaría, no se podría sacar. Claro, quedaría como está. Exacto. ¿La libertad de acción se rompió o no? ¿O sigue vigente la libertad de acción? Yo entiendo que fue un intercambio respetuoso de un documento que respetó en todos sus términos la libertad de acción. No aludió a nadie, solo argumentos.
Jimena, van llegando, mira, imagínate, un montón de mensajes de todo tipo y color. Hay gente que está de acuerdo con lo que tú estás diciendo, hay gente que está en contra. Desde nuestro lugar lo que vamos a intentar es poder dar voz a todos para intentar también de alguna forma llegar con el mensaje lo más claro posible para que la gente pueda decidir, ¿no? Con todo sobre la mesa. Gracias por acompañarnos, fue un gusto recibirte. Por favor, gracias a ustedes. Placer. Un placer.